Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Estos textos están enmarcados en una situación bastante interesante y que al principio fue muy tensa entre los discípulos. En la cultura oriental en el tiempo de Cristo, se acostumbraba a lavar los pies de las personas que llegaban a una casa, debido a que en aquel entonces no habían carreteras pavimentadas. Las personas transitaban en sus sandalias y era muy normal que se ensuciaran sus pies. Así que un acto de cortesía de la persona que los recibía era lavarle los pies. Pero aunque el acto de cortesía era dirigido por el dueño de la casa, realmente quien lavaba los pies era el siervo de la casa. Es decir, el amo de la casa le decía al siervo: ve y lava por favor los pies. Generalmente lavar los pies a los invitados era un acto que hacían los siervos, los esclavos. Cuando Jesús celebró esa última cena, le dijo a algunos discípulos: vayan porque me van a entregar un lugar que ha sido dispuesto para esta celebración. Era el aposento alto. Efectivamente, allí estaba todo dispuesto. Entre las cosas que había un lebrillo y había una toalla. Había agua y había una toalla, pero no había un siervo. Los discípulos llegaron, se sentaron. Jesús estaba allí, debían comenzar a cenar. Pero la pregunta era: ¿quién le lavaría los pies a ellos? Quizá entre ellos se preguntaban: ¿y dónde está el siervo? ¿Dónde está el esclavo que lavará nuestros pies? Y quizá de pronto en medio de la conversación uno le dice al otro: pues lávalos tú, por favor. Él dice: no, yo no voy a lavarlo. Lavar los pies era sinónimo para ellos de una humillación, de bajarse de su estatus. Era un golpe duro para su orgullo. Así que entre el silencio y la tensión que había allí, Jesús se levanta, se ciñe la toalla y se inclina para lavarle los pies a los discípulos. ¡Qué lección de humildad! ¡Qué lección de sencillez ese día el Señor realizó! Entre ellos se encontró a un hombre particular. Allí estaba Judas. Y a pesar de que él sabía que en pocos minutos Judas lo entregaría, igual el Señor le lavó los pies. Y luego se encuentra con otro personaje, Pedro. Pedro, un tanto confundido, porque para él no era posible que su maestro les estuviese lavando los pies. Debió haber sido al contrario. Algo incómodo le dijo al Señor: Señor, tú no me lavarás los pies a mí jamás. Y el Señor le dice unas palabras contundentes: si tú no te lavas conmigo, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro, emocionado porque él amaba mucho a su Señor, le dice: pues no me laves solamente los pies, Señor, lávame todo. Y el Señor le dijo: no, ya ustedes han sido lavados, haciendo mención del bautismo. Ya el bautismo les había limpiado, perdonado los pecados, pero en el transcurrir de la vida, el lavamiento de los pies era sinónimo de quitar esas cosas con las que el cristiano luchaba para poder estar en paz delante del Señor. Lo cierto es que Jesús terminó lavando los pies a sus discípulos. Y es allí donde están las palabras que leí.
El texto que leí fue el Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo 12 hasta el versículo 17. Estas palabras que Jesús mencionó le dieron una gran lección a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a todas las generaciones que creerían en el Señor. El Señor dijo en el versículo 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, queridos, el ritual del lavamiento de los pies, los hijos de Dios deben realizarlo siempre. ¿Con qué frecuencia? Bueno, con una frecuencia que no permita perderle el simbolismo al acto, pero al mismo tiempo que no sea lo suficientemente distante como para que nos olvidemos de lo que eso significa. En este orden de ideas, tú y yo somos invitados, como lo hizo Jesús con sus discípulos, a desarmar nuestro orgullo, a desarmar el orgullo de nuestro corazón. Generalmente las personas somos orgullosas, cometemos errores y no nos dignamos en decir, me equivoqué, lo siento. A veces alguien nos hace algo y lo primero que decimos, si esa persona quiere que mi relación con él siga, pues tiene que venir aquí y pedirme perdón, porque yo no voy a dejar que cualquier persona me pisotee. Además fue ella, la persona, la que se metió conmigo y no yo con ella. Y nos llenamos de excusas y damos nuestros justificativos para blindar nuestro orgullo. Pero saben, queridos, deberíamos bajarnos de nuestro orgullo. Porque si no nos bajamos de nuestro orgullo, si nos creemos superiores a los demás, si no tenemos un corazón dispuesto para perdonar así como Jesús le lavó los pies a Judas y fue misericordioso allí en el acto que él iba a realizar de entregarlo, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Hay padres y madres que son orgullosos, que le han hecho daño a sus hijos, se han equivocado y no se dignan en sentarse con ellos y pedir una disculpa de corazón. Hay hijos que también les han hecho daño a sus papás y no reconocen el error que han cometido. No se acercan a sus papás y le dicen, papá, mamá, lamento mucho lo que hice, no debí haberlo hecho de esta manera. Sino que avanzamos en nuestro orgullo por la vida y lo cargamos siempre, y con ese orgullo vamos y hacemos relaciones de pareja y dañamos a las personas con las que nos relacionamos. Con ese orgullo tenemos hijos y dañamos a nuestros hijos. Con ese orgullo vivimos en comunidad y dañamos a nuestra comunidad. Oh queridos, deberíamos ser personas sencillas, deberíamos ser personas perdonadoras, deberíamos ser personas que no tengan orgullo en su corazón, sino que por el contrario podríamos tener sencillez. Hay personas que tristemente se creen mejores que otras porque tienen un título universitario, porque quizá tienen un poco más de recursos económicos que otros y se creen superiores a los demás. No debería pasar así. Las personas que se preparan para el reino de los cielos deben ser personas sencillas. Si tú quieres tener una familia plena, si tú quieres tener un hogar de comprensión, debemos bajarnos de nuestro orgullo. Que el Señor te bendiga hoy.